Hola, hoy vamos a trabajar las tendencias culturales, entre ellas la transmedia y la gamificación. Pero antes, ¿qué es una tendencia cultural? Bueno, una tendencia es una fuerza o atracción aceptada por un conjunto de personas dentro de una sociedad que los motiva y moviliza a seguir determinadas prácticas. Un ejemplo claro de la tendencia puede ser la moda, que nos va diciendo de alguna forma qué debemos utilizar, qué prendas, qué accesorios, qué colores y que cambia dependiendo cada temporada. Otra tendencia que ha sido muy viral en estos momentos ha sido la de los cocineros. Todos nos hemos vuelto cocineros en tiempos de pandemia y hemos compartido nuestras producciones y nuestras comidas en las redes sociales. Otra tendencia está dada también por aquellos programas televisivos que se ponen de moda para ver. Por ejemplo, también el de mostrar nuestras habilidades, el uso de las redes sociales y la posibilidad de compartir videos e imágenes nos permite ser parte de esta tendencia, de este movimiento de compartir las habilidades, de mostrar lo que somos capaces. Otra tendencia pueden ser las comidas y aquellos gustos y alimentos que se ponen, por ejemplo, el hecho de ser vegetarianos o de tener una dieta en particular. Otra moda de tendencia que podemos conocerla, dadas las habilitadas algunas prácticas en estos tiempos de aislamiento social, puede ser la de hacer deportes, como por ejemplo ciclismo o algunos otros. Ahora bien, toda tendencia, antes de tener su impacto, existe previamente como un proceso social que no hace una aparición repentina, sino que va de a poco definiendo una dirección. La misma está cargada de intenciones. Recordemos esto, una tendencia busca movilizar prácticas que tienen como características ser finitas. Esto quiere decir que van dirigidas hacia un fin y además cuentan con una duración determinada. Y sobre todo, esta tendencia se sostiene porque hay individuos que creen en ella. La idea de la comida o de tener una dieta variada hace a una idea en particular y que está sostenida en base a una ideología, a un sentimiento, a la defensa de los animales, por ejemplo, que tiene este grupo de personas. Y es una tendencia que al mismo tiempo se va sosteniendo con el tiempo y que muchas personas la terminan haciendo parte de sus vidas. Ahora bien, actualmente con las tecnologías de la información y la comunicación, se empezó a configurar un ecosistema digital. Este ecosistema, es decir, este espacio lleno de herramientas digitales y virtuales, están absorbiendo los medios y artefactos culturales del siglo XX, como por ejemplo los libros, las revistas, los manuales, inclusive a la televisión y la radio. Además, estas tecnologías absorben los comportamientos sociales que acompañaban cada medio en particular. Por ejemplo, el sentarse a leer un diario en un bar hoy es transformado, o esa práctica se transforma en leerlo desde el celular en el momento mismo en que nos despertamos. Es decir, estas tecnologías de la información están avanzando y definiendo nuevas tendencias culturales digitales, algunas diseñadas para volverse virales o perecederos. Por ejemplo, los memes, los videos de youtubers, TikTok, algunos videos de producción casera o los tutoriales, por ejemplo. Y en didáctica elegimos dos tendencias culturales que se movilizan desde estas tecnologías, como lo son la transmedia y la gamificación. Ahora bien, ¿qué es una transmedia? Para ello, vamos a comprender primero dos conceptos claves que nos van a resolver y allanar un poco el camino. El concepto de Web 2.0 y el de ecología de medios. La Web 2.0 es un espacio virtual donde, gracias a una interfaz más dinámica y amena que su antecesora, la Web 1.0, permite a los usuarios la comunicación y al mismo tiempo la relación entre ellos, potenciando la posibilidad de la creación de nuevos productos.
Y si a la web 2.0 le sumamos los dispositivos electrónicos y, por ejemplo, las computadoras móviles, tenemos a la mano la posibilidad de navegar por internet en cualquier lugar, trabajar de modo colaborativo con ellos y al mismo tiempo millones de aplicaciones que se crean constantemente para permitir que esas actividades sean mucho más cómodas. Al mismo tiempo, las extensiones que tienen los teléfonos, como por ejemplo la cámara o el micrófono, nos permite ampliar aún más la capacidad creativa que tengamos. Ahora bien, la ecología de medios es un enfoque teórico que refiere a un ecosistema donde conviven formas de comunicación que van desde la televisión y la radio hasta, por ejemplo, YouTube, Facebook, redes sociales, blogs, páginas web. Es decir, nos permite acercarnos a nuevos medios comunicativos, obligándonos, de cierta manera, a vivir y a crear nuevas prácticas. Al tiempo que nos hace convivir con nuevas expresiones como los me gusta, los compartir, los retuitear. Es decir, este espacio devenido por la web 2.0 que nos permite compartir con otros y diseñar colaborativamente algunos productos, sumado a la ecología de medios conectivos, es decir, a estos espacios virtuales que están diseñados para el trabajo colaborativo, nos da la posibilidad de pensar propuestas transmediales, es decir, donde muchos medios están cruzándose. Ahora bien, para definir la narrativa transmedia, elegimos como referente al autor argentino Carlos Escolari, quien define como un relato cuya historia se despliega en diferentes medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en este proceso. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Muy bien. Una película, por ejemplo la de Los Bomberos, es vista por miles de usuarios al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos se vuelven fanáticos y empiezan a tejer redes utilizando las redes sociales. Se inician en la lectura de los cuentos originales para conocer la verdadera perspectiva o la perspectiva primera de la trama de la película. La comparten con sus fanáticos, los cuales conocen en redes sociales. Comienzan a conversar al respecto de las lecturas, hacen grupos de Telegram y teorizan sobre la historia, generan modos nuevos de contarla en un blog que los hacen común y lo comparten, imaginan finales alternativos a la película o al libro mismo y se graban relatándolos en YouTube, escriben en Facebook algunas teorías, las discuten en foros, arman árboles genealógicos de las películas y las comparten en algunas páginas web. Otros empiezan a fabricar objetos de la película y los venden, algunos fanáticos los consumen. Hay eventos masivos donde se muestran vestidos como en las películas, en las series, en los cómics. Hay incluso superproducciones de fanáticos que comparten sus películas en plataformas de video. Otros inclusive hacen mix de imágenes y escenas de otras películas para contar un final de esta. Podemos encontrar muchos ejemplos en internet y todos en particular tienen la característica de que esta narrativa transmedia, sus partes y sus piezas están divididas, esparcidas, desparramadas por medios y plataformas que terminan contando otras historias, otros cuentos, otras versiones, agregando algunos personajes nuevos. Es decir, se genera una colección de diferentes piezas textuales que lo único que hacen es enriquecer el relato original, expandir los márgenes del mismo y la inventiva se termina recreando y resignificando. Se hacen diálogos nuevos que los hacen al mismo tiempo circular por las redes sociales, por las web, por esta ecología de medios conectivos que hablamos antes. Hay alguien que tiene un lugar protagónico en esta historia, que son los usuarios.
venidos en este momento a usuarios lectores, quienes han hecho las lecturas de estas historias y las han compartido. Pero en el momento en el cual teorizan sobre esta historia y lo hacen con otras personas que también han sido o se han convertido en fanáticos, empiezan a contar la historia de otra manera. Emergen nuevos personajes, aparecen otros villanos, se suceden nuevos eventos en las historias, los escenarios cambian, aparecen nuevas interpretaciones, explican el inicio de alguno de los personajes o las precuelas de las historias. Por lo tanto, se alejan de la forma solitaria de leer y consumir una historia para dar lugar a la creatividad a través de un trabajo colaborativo. Se encuentran encontrándonos de esta manera con contenidos generados por usuarios divididos en todos los lugares del mundo y que se transforman en prosumidor. La mirada del usuario como un prosumidor quiere decir que es un actor que de repente consume el producto de Internet y al mismo tiempo es capaz de diseñar y crear un mundo nuevo, diferente y distinto. Si en las transmedias se emergen en el ámbito de la cultura popular o de la cultura digital del Internet, hay muchas propuestas de llevar esta dinámica de producción al ámbito educativo, generando de esta manera alternativas al canon oficial, a las formas curriculares y tradicionales de enseñar en las instituciones, construyendo de esta manera relatos alternativos de modo colaborativo sobre algún contenido en particular. Por eso es que nosotros de didáctica las quisimos trabajar. Ahora bien, ¿cómo la pensamos a la narrativa transmedia desde la educación? Bien, el interés de tomar las narrativas transmedias en didácticas surge como un horizonte para pensar y para además trabajar los contenidos educativos. ¿Y por qué el interés sobre los conocimientos? Desde los avances científicos, tecnológicos e investigativos, el saber va mutando desde donde se produce, donde se almacena, cómo se comparte. Por lo tanto, si nos dedicamos a la transmisión de conocimientos, creemos necesario abandonar aquellas lógicas lineales, enciclopedistas, asentadas sobre el libro de texto, ya que es una tecnología que empaqueta informaciones, ideas y conocimientos organizados en un conjunto de hojas de papel formados por una obra unitaria y encerrada en sí misma. Un libro de texto se inicia en la primera página y continúa así sucesivamente. Podemos saltear algunos capítulos, pero sin duda vamos a perder información relevante que nos permitiría hacer una comprensión más compleja de lo que estamos leyendo, de lo que vamos a leer. Por lo tanto, nos obliga a seguir una dirección lineal de ese texto. A menos, claro, que leamos Rayuela de Cortázar, que conocemos, va salteando cada texto, o aquellos tipo Elige tu propia aventura. Pero generalmente los libros y los manuales disciplinares tienen esta propuesta de organización que al mismo tiempo se representa, se traslada a las formas de enseñar que tenemos, las cuales podemos reconocer que nos permiten generar propuestas de enseñanza donde el alumno es pasivo, recibe el conocimiento, el cual es expresado de manera exponencial, en el sentido de que hay alguien que lo va recitando, que lo va exponiendo al frente, que es el docente, y por lo tanto hay una metodología de aprendizaje por recepción, podríamos pensar. Si nos trasladamos hacia los contextos actuales, porque donde el Internet, por ejemplo, es la gran fuente de información, de almacenamiento y de compartir, inclusive hoy es el sostén de la educación para muchos, podemos reconocer que en el Internet se caracteriza por difundir obras culturales fraccionadas, dispersas, intangibles, que están interconectadas entre sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado buscar un documento o investigar sobre alguna temática y hayamos terminado en Wikipedia, después hayamos ido por Facebook, también encontramos una página web que hablaba al respecto, un blog? Es decir, la información en sí misma se presenta de manera
audiovisual, multimedial y están abiertas. La información hoy se comparte para todos. Podemos tener nuestras críticas, es cierto, no las vamos a tomar aquí, pero debemos reconocer que están en constante transformación. Por lo tanto, esta lógica bastante interesante para pensar las propuestas de enseñanza nos da la idea de proponer un diseño no lineal, espiralado, con diversos tiempos y espacios que a su vez permitan la exploración y la producción de conocimientos nuevos, proponiendo nuevas vías para aprender. Un ejemplo de ello puede ser la narrativa transmedia. Ahora bien, estas narrativas ofrecen una variedad de herramientas que pueden utilizarse tanto para crear universos ficcionales como para diseñar propuestas didácticas y educativas más entretenidas y significativas para los estudiantes. Que les apuesto, están ustedes también acostumbrados a un mundo que los interpela desde múltiples pantallas y diferentes medios. No podemos pensar que solamente aprendemos de un libro cuando estamos en constante encuentro y relación con otros conocimientos. Ahora bien, ¿cómo vamos a diseñar una propuesta transmedia de modo educativo y que tenga una base pedagógica? Una autora, Mariana Ferrarelli, la cual les vamos a dejar el link para que puedan escucharla, nos comparte una idea bastante interesante para trasladar la narrativa transmedia hacia la educación y no fracasar en el intento. Ella propone 3 esferas que podemos reconocerlas aquí como el texto, las plataformas mediáticas, la colaboración. Vamos a presentarlas a partir de este cuadro, donde en primer lugar vamos a expresar estas esferas desde la mirada de la narrativa transmedia y luego desde la mirada de la educación. Un texto base para la narrativa transmedia va a ser ese evento, esa película, inclusive un podcast, desde el cual se va a reconstruir una historia, o se la va a continuar, o vamos a contar lo que pasó antes, a partir de este trabajo colaborativo de los fans que hablábamos anteriormente. Para la enseñanza, esto se traduce en el contenido, es decir, aquel saber que vamos a elegir para trabajarlo de manera transmedial, es decir, atravesado por otros medios. Podemos encontrar muchos ejemplos de contenidos educativos trabajados de modo transmedial. Uno de ellos es, solamente por recuperar uno que se me viene ahora a la mente, es el de los sucesos del 25 de mayo de 1810 que han sido comentados desde un grupo de Facebook, o mejor dicho, desde el lugar de Facebook de cada usuario y de cada congresista que ha sido partícipe de ese cabildo abierto, ¿no? Podemos encontrar cómo los estudiantes han desarrollado, han contado toda la historia de los sucesos previos al 25 de mayo desde la red social Facebook. Ahora bien, cuando hablamos de plataformas mediáticas nos referimos a las redes sociales, a los blogs, a las páginas web, donde se comparten esos fragmentos de la historia a narrar, desde Facebook, Twitter, iVoox, Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Para la educación vamos a entenderlos como los recursos, es decir, los recursos tecnológicos, como los celulares, las computadoras, la televisión, como también aquellos recursos más tradicionales, como el libro de texto, los materiales impresos, el pizarrón, las hojas, los papeles, los lápices. Inclusive, cuando hablamos de recursos, nos referimos también a los humanos. Tenemos que reconocer y saber con quiénes vamos a producir esta propuesta transmedial. Y por último, la idea de colaboración, que para la propuesta transmedial, para la narrativa transmedia, tiene que ver un trabajo con pares de modo colaborativo en la creación de la historia. Nosotros lo haremos desde el enfoque didáctico, que es cómo vamos a pensar el diseño de las consignas, los múltiples recorridos que vamos a proponer,
las opciones donde ellos van a ir eligiendo qué actividad van a resolver. El diseño de una propuesta transmedial es flexible, es abierta, su estructura no es fija y tampoco responde a una definición única. En tanto, se supone que los colaboradores o aquellos usuarios, en el caso de la escuela van a ser los estudiantes, son quienes participan en la producción de esta narrativa, son quienes alteran el conocimiento, las formas de contarlo, construyen nuevas teorías, diseñan nuevas formas de mostrarlo a partir de las redes sociales y las posibilidades que cada una de ellas nos permite. Por lo tanto, la transmedia trasciende el universo en el que estamos trabajando. Hay una ecología de medios de la cual se sirve esta narrativa para poder ser contada. Hay una constelación de recursos, consignas, plataformas y voces donde nosotros ponemos a circular el conocimiento, el cual ha sido primero maleable, ha sido primero transformado por los estudiantes. Hemos aportado algo a la historia y sobre todo algo nuevo, algo diferente y algo creativo.